Muchísimas gracias. Contra todo lo que puedan pensar, voy a hablar muy poquito. Primero que nada porque sé que se tienen que volver a sus ciudades y entonces aprovecho para agradecer, como siempre, el esfuerzo enorme que significa. Tenemos desde Jujuy hasta Chubut y todos los grandes recorridos, incluso en la provincia de Buenos Aires, así que muchísimas gracias por este enorme esfuerzo de haber venido a participar del Congreso. Muchísimas gracias, sin duda, a Emiliano y a Martín, que obviamente enriquecen para nosotros este cierre. Las felicitaciones a Sergio y a toda la mesa que acaba de asumir. Pocas ideas, lo otro es que voy a hablar poco, lo digo sinceramente porque traía una enorme cantidad de ideas para compartir. Y sin embargo hemos tenido un congreso tan pero tan lleno de contenido, fuerte durante todo el día, que bueno, obviamente que eso me exime a mí de tener que hacer demasiadas manifestaciones intentando darle siempre ese contenido que buscamos. 2 o 3 reflexiones. La primera, y aprovecho a contarles a Martín y a Emiliano, nuestro congreso hoy celebra 17 años de existencia del GEN. El GEN nació un 12 de noviembre en la ciudad de Azul, en ese momento como un sector interno del radicalismo. Después fuimos partido en la provincia de Buenos Aires y con posterioridad lo fuimos a nivel nacional. Hoy cumplimos 17 años. Feliz cumpleaños. Gracias. Coincidiendo con los 40 años de democracia van a ser mayores de edad. Exactamente, con los 40 años, y esa era la otra fecha que iba a poner. Emiliano y Martín acotan, el año que viene los 40 vamos a ser mayores de edad. Yo creo que los 17 y los 40 nos obligan a nosotros a algunas reflexiones. Primero que nada porque yo he sentido después de tanto tiempo, porque lo que necesitamos es saber que todos estos años y estas trayectorias no nos tienen que hacer quedarnos en la celebración de lo que fuimos o de lo que hicimos. Me parece que ese ha sido el error que hemos tenido. La recuperación de la democracia, que significó obviamente haber sobrepasado tantísimos dolores y muchas vidas que quedaron en el camino, implicó después también quedarnos en la alegría de la recuperación democrática. Yo siento que tal vez nos quedamos en la contemplación de las banderas que habíamos logrado plantar, y eso hizo que no supiéramos y que no estuviéramos a la altura de la necesidad de profundizar los enormes desafíos de una democracia que, si bien consolidada, y yo sigo reconociendo el liderazgo tremendo de Raúl Alfonsín para habernos legado la democracia fuerte y sólida que hoy tenemos, pero una democracia todavía en deuda. Y creo que esas son las cosas que nosotros, las primeras sobre las que tenemos que reflexionar. Con nuestro partido, salvando las distancias, pasó algo así. Nos costó mucho, Primero que nada, la decisión que tomamos en conformar un nuevo partido político en aquel momento, y después, por supuesto, haber conseguido todo ese proceso del armado electoral, de la cantidad de cosas que hubo que hacer, y quedó como que, bueno, el día que conseguimos los laureles, que fue el reconocimiento de un partido, ahí se terminaba. Y no supimos evaluar correctamente las dificultades, los riesgos, los intereses que hay siempre y que obviamente debilitan un partido político. Por eso es importante que este tipo de congresos nos vuelva a servir a nosotros para reflexionar, ya no con la mirada en el pasado, sino con la mirada hacia adelante. Lo primero que estos congresos tienen que reflexionar es cuál es el sentido de la política y el sentido de la militancia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a donde venimos? Y por sobre todas las cosas, ¿por qué competimos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos atrás de la decisión de participar de un proyecto colectivo que obviamente, necesariamente, debe superar todo tipo de intereses o de expectativas de tipo individual o particular? Entre otras cosas porque lo que nosotros nos reivindicamos es como un proyecto político. Y esto es un partido, pero también tiene que ver con una mirada hacia afuera. Necesitamos reflexionar sobre el partido, pero hacerlo con una mirada que trascienda el partido. No sirven los partidos que se miran solamente a sí mismos. Ahora, es importantísimo que sepamos que el debate de fondo es ese, encontrarle el sentido a lo que hacemos. Los partidos políticos han cambiado sus razones de ser, la razón de su existencia y el sentido de su existencia
a lo largo de los tiempos. Sin duda que en aquel momento de la recuperación democrática el sentido y la razón de un partido político era totalmente distinta a la de hoy. Pero lo que no podemos perder de vista es el rol y la misión histórica que los partidos deben cumplir al servicio de la sociedad a la que representamos o a la que aspiramos representar. La otra cuestión sobre la que me parece que necesitamos reflexionar es este contexto tan complejo, sobre todo para quienes hemos intentado en toda nuestra trayectoria pararnos en un lugar que no fuera el tironeo de los extremos de una grieta que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Lo hemos dicho muchas veces, la grieta, la polarización, esa confrontación sigue siendo lamentablemente demasiado redituable en términos electorales y por eso se sigue practicando. Sin embargo, ha sido, es y va a seguir siendo muy dañina para la Argentina, muy dañina para el interés común, para el bienestar general. Pero lo cierto es que este contexto tiene que ser parte de nuestra reflexión porque desde hace muchos años los argentinos eligen entre dos grandes coaliciones. Si hay una característica que tienen esas dos grandes coaliciones es lo multiideológica que es su composición. Y nosotros tenemos que saber aceptar eso como parte de una realidad. A mí me cuesta a veces la discusión con muchos periodistas, ¿no? Que me preguntan determinadas cosas y sobre todo desde que nosotros ingresamos en Juntos el año pasado en la provincia de Buenos Aires, como que hemos ingresado en una coalición de derecha. La verdad, lo primero que tenemos que decir es que hay una diversidad muy fuerte dentro de estas dos coaliciones. Tal vez es una diversidad que reedita las que ya existían en el radicalismo y en el peronismo, que también eran bastante multiideológicas, con componentes internos más progresistas, más conservadores. Hoy, obviamente, sectores mucho más modernos, y sectores que obviamente incorporan, como nosotros pretendemos hacerlo, como lo expresa recién Martín, esa discusión tan imprescindible, tan central, que es cuál es el papel del Estado. Y de qué manera construir una visión, una mirada, una perspectiva mucho más humanista de la política, porque en definitiva ese es el desafío. Dentro de esta discusión de cómo se conforman las coaliciones o en qué contexto nosotros tenemos que disputar y competir, obviamente, está cuál es nuestro rol. Y esto es algo que también compartimos con Martín y con Emiliano, que es esa necesidad y el desafío permanente que nos planteamos a nosotros mismos, que llevar a esta coalición en la diversidad de su composición el elemento progresista y humanista que nosotros creemos que va a fortalecer, porque no lo hacemos con la intención de ver a ver si competimos internamente y sacamos un pedazo. La verdad es que queremos que la ampliación, que la amplitud que tiene que tener esta coalición, la tiene que tener justamente en este sentido de la mirada más progresista y más humanista. Y ahí voy entonces a las discusiones. Las discusiones son las que dio la mesa que acabamos de escuchar. ¿O no es acaso discutir cómo, y este me parece que es el tema central de nuestro tiempo también, cómo recuperar el empleo decente, el empleo genuino, cómo hacerlo en el marco del apoyo a los sectores de la pequeña y mediana empresa, cómo hacerlo para discutir o cómo no discutir una transformación de la educación, reconociendo el desastre que tenemos y el deterioro que ha tenido nuestro sistema educativo en tanto tiempo, y cómo no discutir la nueva matriz productiva que debe tener la Argentina, saliendo de un extractivismo tan inhumano como acabamos de escuchar recién, pero obviamente que ponga en el centro de la escena hoy la cuestión ambiental en la misma dimensión en que necesitamos producir y generar empleo. La otra discusión, tal cual lo planteaba Martín, es la discusión del Estado. Ahora acá, ¿cómo no reconocer que hoy nosotros tenemos un Estado que está sostenido por recursos que provienen de un sistema impositivo absolutamente regresivo? Entonces, si no cambiamos esa composición de la masa de recursos, es imposible pensar que podremos tener una distribución más justa si no hemos tenido una justicia en la contribución. Esas son también las discusiones que necesitamos del Estado. La última cuestión que quería plantear
es que yo siento que estamos viviendo un fin de ciclo. Estamos viviendo un cambio de tiempo y esto tiene que ver con factores económicos, sin duda, que son los que se acaban de plantear, que deben ser el eje de nuestra discusión, que tiene que ser político. Yo escucho acá a los compañeros, compañeras de San Luis, de San Juan, realmente si auguro algo con todo mi corazón es realmente que en esas provincias empiece a verse el germen del cambio, del fin de ciclo o del inicio de nuevas etapas. Esto nos pone a nosotros frente a la obligación de discutir estas cuestiones, sobre todo en el marco de un espacio en el que nosotros hemos decidido involucrarnos, que es hoy el espacio político de la coalición opositora. No voy a venir a repetir acá todo lo que son nuestras críticas al gobierno que tenemos, porque obviamente que lo hemos conversado durante mucho tiempo, pero sí quiero que quede claro. Ojo que en la Argentina no hay un gobierno progresista. Ojo que Cristina Fernández no es Lula. No tiene que haber confusiones, porque tenemos un gobierno que solamente se ha preocupado de ubicar en la centralidad de su agenda la impunidad para poder salvarse de todas las fortunas que acumularon durante muchos años y que al día de hoy no pueden explicar. Porque la pobreza en la Argentina tiene que ver, sin ninguna duda, con las decisiones políticas equivocadas que se han tomado mirando para otro lado y no para las necesidades de la gente, pero también tiene que ver con una Argentina profundamente desigual por las malas decisiones, pero también desigual porque muchos en este país han llenado sus propios bolsillos a costa de los otros. Y esas son las cosas que tenemos que reconocer. Es imposible no pensarlo. Ahora yo les digo algo y voy terminando con esto. Necesitamos pensarnos nosotros también. Hoy, este sábado 12 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de todos los argentinos. ¿Cómo no pensarnos como sociedad? ¿Qué es lo que nos ha pasado como sociedad? Y voy un poco más allá. ¿Cómo no pensarnos como sociedad si Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Mauricio Macri por el otro son los que capitalizan hoy la atención pública y política de estas dos coaliciones que la gente elige? ¿No debemos repensarnos y replantearnos nosotros ese sentido mismo de la política y de la militancia para ver cuántos esfuerzos hacemos para que esto no pueda ser así? Eso es lo que nosotros necesitamos refrescar, repensar de lo que es la misión histórica de los partidos políticos. O vamos a dejar que nos lleven puesto el presente y el futuro a partir de esa discusión de una confrontación absolutamente estéril, mucho más orientada a resolver los intereses particulares o sectoriales que a resolver los problemas del conjunto de los argentinos. Necesitamos encontrar los puntos de encuentro, los puentes de diálogo, de cooperación, de confraternidad. No se resuelven los problemas de la Argentina si el debate sigue siendo de la enorme pobreza que tenemos hoy el debate, pero sobre todo si el debate se agota en la descalificación del otro solo porque el otro es el autor de la opinión. Y eso es lo que venimos viendo. Hay que volver a reconocer que la diversidad y la opinión del distinto nos enriquece. La necesidad de escucharnos porque eso implica reconocer al otro. No podemos hacer los grandes discursos de la democracia ni de los derechos humanos si no empezamos reconociendo que la opinión de quien piensa diferente es tan o más importante que la propia. Esa es la democracia que hay que reconstruir. Ese es el enorme valor de la democracia que nos legó Raúl Alfonsín, donde el diálogo permanente, el diálogo político, la convivencia política entre todos los partidos, que son los que ordenan la convivencia social y las reglas, y como dijo Marcelo hoy, la Constitución en una mano y la decencia en la otra. Eso es lo que hemos aprendido, esas son las reflexiones de nuestro presente, por sobre todas las cosas, para tratar que nuestros 17 años y los 40 nos permitan llegar el año que viene a una mayoría de edad, pudiendo decir
cumplimos nuestra misión histórica y el fin de ciclo que estamos viendo tiene siempre un significado inexorable. Cuando uno termina, hay uno que empieza. El que empieza es responsabilidad nuestra. Pensar nuestro futuro implica hacerlo con la humildad de reconocer los errores del pasado, pero por sobre todas las cosas con la responsabilidad de saber las cosas que tenemos que hacer hacia adelante. Muchísimas gracias.